noches. Es un placer acompañarle a través de la señal de televisión nacional de El Salvador y de su programa Modernización en Marcha. Lizzy, estamos en enero 2013. Bienvenida. Daniel, es un gusto estar contigo compartiendo una noche más en Modernización en Marcha. Bienvenidos a nuestros amigos televidentes que siempre están pendientes del programa. Tenemos una noche especial con un tema importante en el marco del aniversario, el número 21 de la firma de los acuerdos de paz, que es una fecha bastante histórica para nosotros los salvadoreños, Daniel. Bueno, pero antes de entrar de lleno en el tema, tenemos que contextualizar. La guerra civil en El Salvador empieza a gestarse en la década de los 70 y finalmente da su estallido, si lo podemos llamar así, a principio de la década de los 80, causando la muerte de miles de salvadoreños, tanto de los bandos principales que libraban aquella batalla y también de la población civil que residía en lugares donde la guerra tuvo un mayor auge, donde tuvo un mayor golpe. Fíjate que es importante recordar este contexto. Sabemos que se está conmemorando el aniversario número 21, como les decía, pero es importante recordar, enmarcarnos qué pasó antes de esa fecha histórica en aquel año de 1992. Esa noche el tema es consolidación de la paz y queremos contarles que hemos platicado con diferentes personas que son actores principales del proceso de consolidación, que participaron en la guerra, en la firma de los acuerdos de paz y también después de esa fecha de cómo se ha venido desarrollando todo un nuevo país, con una nueva forma de poder ir adelante, Daniel. Magnífico, a lo largo de estos 21 años. Por ello, queremos invitarle a que conozca la respuesta de estos actores principales de qué nos llevó a este conflicto armado en el país. Veámosla y volvemos enseguida. En el pasado y por largas décadas, El Salvador fue un país enfermo de dos grandes males sociales. La dictadura, por un lado, que ahogaba la vida de la gente, y la injusticia económica y social, la excesiva concentración de la riqueza y el ingreso en pocas manos. La lucha entonces fue para tratar de curar al país de los dos grandes males que aquejaban a la sociedad. Se presentaban dos proyectos políticos de grupos importantes al interior del país que pensaban diferente, que yo creo que ambos querían lo mejor para su país, pero de formas distintas, con modelos distintos. Entonces, la capacidad de ponernos de acuerdo en el país que queríamos, la efervescencia política, el estancamiento político, y además, en el marco de todo eso, había el conflicto este-oeste, en donde las grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyaban proyectos distintos que de alguna manera se identificaban con las reivindicaciones que tenían estos grupos que estaban en conflicto. Considero que el detonante que nos llevó a ese conflicto armado fue que vivíamos una dictadura que le ejercían las clases dominantes económicamente, la ejercían a través de un instrumento que era el ejército y todos los cuerpos de seguridad, Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, incluso organizaron a la población civil en organizaciones paramilitares como orden. Entonces, todo este ejército ejercía una represión tan desmedida e indiscriminada contra toda la población. Yo destacaría tres temas. Uno, el autoritarismo y las prácticas dictatoriales. Creo que durante todo el periodo previo al conflicto, el estilo del gobierno fue un estilo caracterizado principalmente por esos dos estilos de gobernar. Y creo que la gente común y corriente eso no le gusta. No nos gustaba eso hace 21 años y tampoco nos gusta ahora en el año 2013. La segunda característica creo que fue la falta de oportunidades, la marginación y la exclusión. Cualquier persona en cualquier lugar del país aspira a tener bienestar.
Es responsabilidad de las estructuras gubernamentales administrar adecuadamente un presupuesto para ir creando oportunidades de bienestar. Y la tercera razón que creo que explica el conflicto fue la falta de institucionalidad. Instituciones que estaban creadas para un objetivo, con una finalidad, con cierto presupuesto, que terminan haciendo otra cosa. Bueno, yo creo que hay lo que se llaman las causas estructurales, que eran pues las condiciones de vida material en que se encontraba la sociedad salvadoreña y el pueblo en general, las grandes mayorías, en un sistema pues excluyente, de una explotación brutal, y que definitivamente generaba estas condiciones de injusticia social que mantenían vivo un conflicto social. Pero el detonante creo que fue el hecho de que se cerraron los espacios políticos para el libre juego de las ideas, no se permitía el disenso político. Bueno, hay causas estructurales que son históricas en el país, la desigualdad, la pobreza, la exclusión, que han sido propias de los modelos de acumulación de capital que desde el desarrollo de la República Cafetalera a finales del siglo XIX, con la expropiación de las tierras ejidales, fue generando un malestar social que tuvo momentos importantes en 1932 con la insurrección indígena y que después fue acumulando dictaduras militares con un autoritarismo muy fuerte y que llevó también a la pérdida de espacios democráticos en El Salvador. Concretando, fueron las causas estructurales de pobreza, desigualdad, exclusión social, la falta de democracia, el hecho de que en El Salvador habíamos vivido en una dictadura militar que comenzó con el martinato, que duró 13 años, y después la sucesión de gobiernos militares. Gracias por continuar con Modernización en Marcha. Veíamos ahí opiniones de personajes importantes que han participado en el proceso de consolidación de la paz de El Salvador. Le recordamos, estamos en un programa especial, nuestro tema de esta noche, Consolidando la Paz, y es en el marco del 21 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Daniel, tenemos que recordar que eso se llevó después de 12 años de conflicto armado, un 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, DF, donde se llevó a cabo la firma definitiva de los acuerdos de paz. Pero también es importante mencionar que antes de llegar a esta fecha se realizaron o se dieron diferentes acercamientos de las partes, donde, si bien es cierto, no se lograron pues resultados concretos, pero sí fue importante el hecho de que estaban las partes reunidas y también pudieron ellas pues expresar sus peticiones, ¿no? Bueno, y antes de presentar la respuesta de nuestros invitados de hoy o noche, quiero destacar un punto que tengo, y es que en la sede de Naciones Unidas de Nueva York fue un 31 de diciembre de 1991, esto fue previo, precisamente el último día que el secretario Pérez Cuéllar terminaba su periodo al frente de esta entidad, se fija finalmente en la fecha que todos conocemos ahora, 16 de enero de 1992. Pero ¿qué hizo posible la solución política y la negociación entre el gobierno y el FMLN? A continuación, la respuesta. Esencialmente 3 cosas. Primero, la voluntad y la lucha del pueblo salvadoreño. La voluntad democrática, la voluntad férrea, el amor a los derechos y a la libertad. En segundo lugar, la heroica lucha del FMLN y los movimientos sociales. Y el tercero, la participación, el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz y solución política negociado. Bueno, yo creo que hubo factores importantes internacionales e internos. Quizá entre los factores internacionales creo que el hecho de que en 1989 prácticamente cambiara el régimen en la Unión Soviética, se modernizara, se democratizara, hubiera apertura
perestroika, el glasnost de aquellos tiempos. Lo que los Estados Unidos siempre temieron y en lo que basaron toda su política exterior hacia nuestros países fue la contención de lo que llamaban el expansionismo soviético cubano en la región. Y como factores internos, yo creo que hay un tema importante de que la Fuerza Armada en ese momento queda demostrado que no está pudiendo ganar la guerra. Por cierto, el FMLN tampoco acaba de lanzar su gran ofensiva militar y no puede, digamos, tomar el poder, pero sí demuestra que es una formidable fuerza militar y que tiene energía y armamento y cuadros para mantener esa lucha. Entonces hay un cierto agotamiento de las expectativas de victoria militar de los dos lados. Y por otra parte hay que señalarlo también como un factor importante, que hubo un grado muy extraordinario de responsabilidad y de visión de líderes políticos, tanto en el partido Areni, en el gobierno, el presidente Cristiani, como en el FMLN. Después de varios años de conflictos, de guerras, de confrontaciones con verdadero carácter de guerra civil que se dieron en nuestro país, sobre todo en 1982, cuando hubieron elecciones para la Asamblea Constituyente y que se dieron tomas, como en el caso de Usulután, de verdaderas insurrecciones populares, donde las fuerzas guerrilleras se tomaron amplias zonas del territorio nacional, se constituyeron zonas liberadas, hubieron ataques, por supuesto, del ejército, y toda esta dinámica de guerra y que también se revertía en la ciudad con capturas, con desapariciones, fue creando un ambiente que la comunidad internacional empezó a tomar conciencia, sobre todo en los Estados Unidos, donde se hacían señalamientos constantes a la intervención de la administración republicana de Ronald Reagan. Bueno, ahí hay un conjunto de aspectos nacionales e internacionales que maduraron y crearon las condiciones para que el camino de la paz fuese posible. En primer lugar, las causas internas. En El Salvador se vivía un conflicto prolongado que ya a finales de la década de los 80 llevaba un estimado de más de 75,000 muertos, una cantidad de personas desaparecidas, una destrucción de la infraestructura del país. Entonces, ya la guerra a finales de los 80, cuando la negociación alcanza su mayoría de edad, cuando interviene Naciones Unidas, expresaba en la población un cansancio de la guerra. El que posibilitó esa solución fue el pueblo salvadoreño, porque eran 12 años de guerra, y era 12 años de guerra, son largos, son 12 años de dormir en el suelo, de aguantar hambre, de correr el riesgo todos los días, 24 horas, 60 minutos en cada hora, entonces correr el riesgo de morir. Y fue el pueblo salvadoreño, porque tanto del lado del ejército como del lado de la guerrilla estábamos cansados de la guerra, había cansancio. No, claro, no decíamos ya estamos cansados, no queremos, no, ¿verdad? Nosotros por nuestra parte, incluso habíamos algunos que decían, bueno, nosotros hasta que nos maten. Esa era como la decisión. Pero una prueba de que el pueblo salvadoreño ya no quería más guerra fue cuando se dio el cese al fuego. Fíjate que el cese al fuego no lo rompió ni el ejército ni nosotros. Y precisamente en este año 2013, a 21 años de la firma de los acuerdos de paz, un 16 de enero de 1992, la lucha ya no es armada, Lindsay. La lucha es desde cada hogar, desde cada trinchera, si lo podríamos decir así, desde los trabajos, pero ya no por lograr un objetivo militar, un objetivo político, sino por lograr una mejor construcción de país. La responsabilidad, creo yo, que cae dentro de cada salvadoreño
por construir lo que te decía, un mejor país? Fíjate que la palabra paz es una palabra muy linda. Cuando Claro. tú incluso la mencionas, te da tranquilidad, eso debería de transmitir. Sin embargo, creo que es importante que cada uno de los salvadoreños hagamos una reflexión, que qué significa construir una verdadera paz. Sabemos que sí, se firmaron los acuerdos de paz. Ya más adelante vamos a recordar cuáles fueron los acuerdos a los que se llevaron, pero me parece importante hacer esta reflexión que todos construimos paz, y para esto también estamos incluyendo a las antiguas generaciones, a las generaciones actuales Y a las generaciones venideras. y a las generaciones venideras, y la generación actual quizá no conoce a profundidad ¿qué fue lo que pasó? Entonces, pienso que es sumamente importante que nos preocupemos por conocer la historia de nuestro país. Es acá donde nosotros nacimos, somos salvadoreños, debemos conocerla y no solamente quedarnos con los datos que obligatoriamente tenés que aprender en el colegio, cuando estás estudiando para un examen, cuando estás viendo todas esas fechas que estamos mencionando, sino que también conocer y entender como salvadoreños que somos, y también los padres encargarse de contarle a sus hijos, de contarle a sus hijos ese contexto, porque sí me parece fundamental en el mantenimiento de la paz. Sobre todo para no volver a lo mismo. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos también escuchando y compartiendo la respuesta con nuestros invitados de esta noche. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Está en sintonía de nuestro programa Modernización en Marcha. Quiero recordarle que en esta noche estamos hablando sobre la consolidación de la paz. Recordemos que ese 16 de enero estamos conmemorando, estamos recordando la firma de los acuerdos de paz que se llevó hace 21 años específicamente. Quiero contarle que en esta noche hemos querido conocer las opiniones acerca de la consolidación de la paz, de ese tema tan importante para todos los salvadoreños, opiniones de personas que han tenido que ver, que han sido actores principales en este proceso de consolidación. Y fíjate que es sumamente importante hablar de este tema después de 21 años, y no solamente recordar qué es lo que pasó antes de ese 16 de enero de 1992, sino que lo que hemos venido viviendo después de esa fecha, Daniel. Sí, yo quiero destacar algunos aspectos, algunos puntos de los cuales incluía ese documento de la firma de los acuerdos de paz, y uno es la creación de una Policía Nacional Civil. Recordemos que antes de la firma de paz solo era Policía Nacional, y había otros cuerpos también como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Estos fueron abolidos para crear y converger en una Policía Nacional Civil. También la desmilitarización o separación de las Fuerzas Armadas de la política. Recordemos que el país también tuvo décadas en las que los que comandaban, en las que dirigían este país eran militares. Así como la incursión del FMLN al proceso democrático político, ya no como una fuerza bélica o armada, sino más bien ya como un grupo o partido político, Lindsay. Fíjate que son datos importantes, sobre todo porque después de la firma de los acuerdos de paz, se ha venido viendo la acción de estos acuerdos, cómo se han desarrollado, y precisamente queremos conocer la opinión de estos actores que les comentaba acerca de cuáles son los principales logros en estos 21 años después de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a ver las opiniones, ¿te parece? Parece. Veámosla y volvemos enseguida. Uno fue inmediato y fue la transformación que tuvo el FMLN de una fuerza guerrillera, político-militar, a un partido político. Luego, creo que el compromiso de los políticos y de las fuerzas en conflicto de respetar los acuerdos de paz en cuanto a que había que unificar al país, a que había que unificar a la sociedad salvadoreña, que había que finalizar la guerra y respetar los derechos humanos. En ese contexto se genera una nueva época en donde se comienza a desarrollar la democracia en el país. Porque las cosas hay que verlas en su contexto histórico. Nosotros hicimos con el acuerdo de paz una reforma del sistema político y una modernización y una apertura que era enteramente necesaria. Por ejemplo, se reformó completamente la institucionalidad del sector que manejaba las elecciones. Se cambió también el tema del órgano judicial, que igual era un apéndice del órgano ejecutivo, y lo transformamos de manera estructural
de forma que los jueces pudieran ser independientes, los jueces de Suprema Corte. En tercer lugar, creo que ganamos también sacar a la Fuerza Armada del gran peso que tenía en la política del país. Haber terminado con la guerra con una negociación es un gran éxito. El segundo gran logro es haber conquistado la posibilidad de construir la democracia. Y el tercer gran logro para mí es haber arribado al poder el 2009 con la persona del presidente Mauricio Funes, fíjese. Ya a 21 años de paz, todos debemos entender que los ciudadanos hemos asumido un sistema democrático republicano, tal como dice la Constitución, y que ese sistema democrático y republicano, tal como lo afirma la Constitución, respeta el pluralismo, respeta la diferencia, hace que un país sea vivible independientemente de mi profesión, de mi simpatía político-partidaria, de mi edad y de mi ubicación geográfica. También creo que uno de los principales logros es que las instituciones que se crearon en ese momento, por ejemplo, la PNC, la Defensoría de los Derechos Humanos o la misma reestructuración de la Fuerza Armada, son instituciones que ciertamente se han mantenido en sus finalidades, se han mantenido en su sentir. Que se pueden mejorar, no lo dudo. Y creo que el tercer tema que debemos destacar es que esa nueva forma de ver instituciones nos ha hecho a los ciudadanos tener como esperanza de que realmente es posible tener un país en paz y distinto. Los principales logros que podemos ver en este momento son, primero, ¿verdad?, la apertura de espacios políticos, el respeto a la libertad de opinión, de movilización, de organización, que ha permitido que desde la vigencia de los acuerdos de paz se hayan celebrado procesos electorales desde 1994, 97, 99, 2000, hasta llegar al último del 2009, sin que haya habido ninguna protesta. Conquistas. Primero, la desmilitarización de la sociedad, del Estado y de la política. Segundo, la democratización de la política, del Estado y del gobierno. Tercero, la creación de instituciones muy importantes, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como la Policía Nacional Civil y otras instituciones. Y en cuarto lugar, se inauguró un ambiente, un camino para la resolución pacífica, democrática y civilizada a las grandes y justas exigencias sociales. Una vía pacífica y civilizada para resolver las diferencias que existen en una sociedad. El principal logro los tiene que ver usted vinculados al Acuerdo de Ginebra. En el Acuerdo de Ginebra están los objetivos de la negociación. Eran 4. El primero, terminar por la vía política en el tiempo más corto posible el conflicto. El segundo era de reunificar a la sociedad salvadoreña. El tercero era la democratización del país. Y el cuarto estaba vinculado al irrestricto respeto de los derechos humanos. Y para nuestros amigos televidentes y las personas que nos sintonizan en esta noche, les recordamos, estamos hablando acerca de la consolidación de la paz a 21 años de la firma precisamente de los acuerdos de paz. A lo largo de este programa hemos visto qué nos llevó a este conflicto político-militar, Lindsay. También hemos platicado sobre qué hizo posible la solución política y negociada del conflicto, Daniel. Y cuáles han sido los principales logros en los últimos 21 años. Pero hay una pregunta importantísima en este tema de esta noche y es ¿de qué manera podemos nosotros mantener la paz? Bueno, y a título personal creo que para mantener la paz es de cada uno de los casi 7 millones de salvadoreños que habitamos en este hermoso país que lo llamamos El Salvador.
Bien, Fíjate que tenemos por acá opiniones de las personas que nos han acompañado a lo largo del programa, Claro. que han tenido pues una actividad, una participación en la firma de los acuerdos de paz, en el conflicto que fue antes de la firma y también en la consolidación. Vamos a ver qué opinan ellos acerca de esta pregunta. Para mí, la forma fundamental para avanzar y para combatir cualquier flagelo de la naturaleza que sea, es el pueblo organizado, en esa dirección, en la dirección de lo que se propone. Por ejemplo, para que esta conquista que llevamos hasta esta fecha no se diluya en el tiempo, es necesario estar organizado para profundizar los cambios, para consolidar los cambios, para defender los cambios. Yo creo que si queremos evitar conflictos futuros, debemos de cuidar el desarrollo que hemos tenido de nuestra democracia. Pero no solamente basta hacer democracia, es decir, que la gente tenga la posibilidad de elegir en forma libre a sus líderes y a sus gobernantes. Estos gobernantes deben de transformar y desarrollar al país de tal manera de crear condiciones de vida digna para todos los salvadoreños, justicia social, evitar la marginación, la pobreza, generar fuentes de trabajo. Es decir, de alguna manera hay que llevar el beneficio del desarrollo a toda la población de El Salvador. Yo creo que en la medida que hagamos eso, vamos a tener un país estable y libre de conflictos. Primero, que aquellos que firmaron la paz no olviden qué método implementaron. Porque ahora tenemos a muchos de los dirigentes que fueron los que suscribieron la paz, casi evidenciando que se han olvidado de lo que hicieron. Líderes de izquierda, líderes de derecha, que estuvieron haciendo la tarea, esa que yo reconozco como una tarea de perseverancia, de paciencia, pues parece que se ha olvidado cuáles fueron los métodos y las características. Necesitamos darle cumplimiento a una serie de acuerdos que están pendientes todavía. El gran déficit fue en la parte de las reformas económicos sociales. Luego hay que seguir profundizando en los logros que se han alcanzado, por ejemplo en el sistema electoral o en la modernización del sistema político. Diría yo, pues en síntesis, de que si bien arribamos a los 21 años, ¿verdad? El 21 aniversario, 21º aniversario de la firma de los acuerdos de paz y alcanzamos la mayoría de edad democrática, llegamos a ella todavía con algunos déficits. Los condicionantes económicos, sociales y políticos de la guerra son los que hay que buscar superarlos. Si no se superan las causas del conflicto, la conflictividad va a ser recurrente. Bien, y ahí teníamos la respuesta pues, de estos actores que nos han estado acompañando a lo largo de este programa, de qué debemos de hacer para pues, lograr esta paz a 21 años pues, ya de la firma de los acuerdos precisamente de paz. Es una fecha que tenemos que recordar con reflexión, y no solamente con reflexión hacia el pasado, sino que hacia el futuro, hacia el presente y hacia el futuro definitivamente. Y sobre todo con determinación para el futuro, es decir, proyectarnos a qué vamos a hacer, qué queremos para nuestro mañana, no solo para nosotros, sino también para la sociedad. Invitamos a que nos sintonice todos los martes a las 8:30 de la noche y su retransmisión los domingos a las 8 de la noche. Daniel Martínez, Lindsay La Reina, Modernización en Marcha todos los martes y los domingos la retransmisión. Fue un gusto estar con ustedes. Pasen muy buenas noches. Feliz noche, hasta la próxima.